La cumbre entre los dos líderes más poderosos del mundo marcará uno de los hitos más importantes de los últimos años, con temas cruciales en la agenda de ambos mandatarios. Por un lado, por parte de China, la situación en Taiwán, la negociación del conflicto en Irán y el estrecho de Hormuz. Temas tecnológicos de rigor son parte de los elementos que han discutido tanto Donald Trump como el presidente chino Xi Jinping en este encuentro, un encuentro fundamental para el sistema internacional. Llega este encuentro en medio de tensiones, en medio de fragmentación y en medio de grandes movimientos globales. Llega entonces el momento del análisis. Vamos a revisar este tema, lo que significó esta cumbre con Cristian López, analista internacional, analista de la casa. Con él siempre procuramos entender estos temas, son temas complejos de política internacional, de geopolítica, y precisamente nos vamos a conectar con él para analizar este encuentro. Cristian, como siempre, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Hola Anastasia, es un placer siempre para mí estar en Ampliamente y saludar al auditorio de Venezuela y de toda la región. Igualmente para nosotros que te conectes para ayudar a la audiencia a comprender la importancia de esta cumbre, muchos titulares alrededor de este encuentro, de esta llegada de Donald Trump a China, por segunda vez visita China. Sin embargo, llega un momento de tensiones comerciales donde China no estaba o no figuraba dentro de la agenda exterior de Estados Unidos. Ahora esto cambia. La guerra en Irán o el conflicto en Irán parece determinar, ¿no?, este cambio de perspectiva. Pero en este punto, ¿cómo llegan ambas potencias, ambos líderes a este encuentro? Parecía que China tenía superioridad o que tenía más contundencia para negociar ciertos temas que Donald Trump, que además enfrenta este año unas elecciones de medio término con puntos de inflación importantes y que están afectando al estadounidense. Busca entonces regular un poco este asunto Donald Trump en medio de la crisis por el cierre del estrecho de Hormuz, la misma situación en Irán y otros tantos temas que por otra parte preocupan a China. Entonces, revisando ambas posiciones, ¿quién llega con más fuerza o quién llegó con más fuerza a esta cumbre? Me parece que esta cumbre deja varias enseñanzas. También hay que separar algunas cosas. Creo que algunos medios o analistas, etcétera, sobreanalizan algunos simbolismos, se centran mucho en el apretón de manos, que efectivamente te comunica algo, pero no es nada determinante, que si lo recibió o no lo recibió el presidente Xi en el aeropuerto también es una formalidad, pero afortunadamente aquí en Ampliamente podemos analizar las cosas sustanciales, las cosas relevantes de estas cumbres, y hay que platicarles a todos los temas que estaban sobre la mesa. Por un lado, Estados Unidos, ¿qué busca de China? Busca mayor acceso a su mercado. Tienen la clase media más alta del mundo. ¿Qué significa? Que es el potencial de consumidores más grande del mundo. Nada más con China sustituyes toda Europa y poco más. Entonces, Estados Unidos está deseoso de entrar al mercado chino sin tantas restricciones, por eso llevaba una comitiva muy completa, no solamente en términos tecnológicos, también comerciales, Pete Hegseth en la parte militar, Marco Rubio, que por ahí se manejaba que hasta le tenían que haber cambiado un poco el nombre para poder eludir las sanciones porque está sancionado en China, etcétera. Entonces, Estados Unidos tiene una intención. Yo creo, Natasha, que en la gran mayoría de los temas se pueden poner de acuerdo porque son países que están obligados a entenderse, porque colapsarían mutuamente si uno cae. Es decir, ellos tienen, en términos económicos, una destrucción mutua asegurada si es que alguno decide hacer un movimiento brusco y bueno, sus economías y pareciera que sus destinos están entrelazados. Pero por otro lado, también hay un componente político muy fuerte que es el tema de Taiwán, el cual hay que recordarle también a todo el auditorio que no es un país reconocido ni por Naciones Unidas ni por Estados Unidos. De hecho, tiene calidad de observador nada más. Entonces, el que Estados Unidos esté financiando y armando o vendiéndole armas de alto calibre, de alto poder y tecnología a Taiwán, es un mensaje para China. China ya pidió que no solamente
tenga Estados Unidos una posición neutral, sino que ya se oponga a ciertas políticas de Taiwán para poder avanzar en la relación. China, ¿qué quiere de Estados Unidos? Quiere un acceso sin restricciones o con muy pocas restricciones a los semiconductores y a los chips, que es la clave que hace que Estados Unidos todavía controle estos aspectos de la economía y de la tecnología. Por otro lado, China, por mucho y muy lejos, 10 veces más probablemente que Estados Unidos, tiene las mayores reservas de tierras raras y del procesamiento, de la capacidad del procesamiento de estas. Entonces, estamos hablando de dos países que es, así como la trampa de Tucídides, pues uno va en ascenso, otro va en descenso, y el arte va a estar, la clave va a estar en que en ese camino de que uno sube y el otro baja, no sea una carretera de un solo sentido, porque tendrían que chocar inevitablemente. Ojalá sea una carretera más amplia de 2 o 3 carriles, en donde puedan encontrarse en el camino sin chocar. Esa es la aspiración incluso mundial, porque si chocan, estamos hablando de un cataclismo de niveles nucleares y nadie quiere eso, por supuesto. China es el que está, creo que, más por el camino pacífico de esa transición del poder. Estados Unidos se resiste a ceder esa posición de poder, pero sabe que está en una posición de desventaja en términos de la tendencia. Aún así tiene muchas herramientas. Y en esta cumbre pues vimos a un Donald Trump más mesurado, muy prudente me parece, cumpliendo más las formas y los protocolos, también en algunos puntos hablando con claridad, sin caer en ese Donald Trump altivo. Y bueno, la contraparte China creo que es una masterclass de diplomacia en todos aspectos. No es una cumbre, eso es importante, eh, no es un partido de fútbol, ya que nos gusta hablar fuera de cámaras de este tema. No es un partido de fútbol en donde se decide un ganador, se analiza tema por tema, se analiza secundariamente símbolos, pero no es un tema de ganadores y perdedores. Es un tema de que si lograron salir con principios de acuerdos o no, parciales, totales, y en qué sectores y en qué rubros. Ese es el análisis que tenemos que estar haciendo y me parece que lo más importante de esta cumbre fue que se vieron, que se saludaron, que estuvieron cerca, porque eso significa que no se están disparando, Anastasia. Y en estos tiempos donde hay dos guerras activas muy fuertes, creo que hay que celebrar que todavía la diplomacia tiene espacio en la geopolítica. Precisamente es lo más destacado de este encuentro y aprovecho este resumen tan completo que has hecho, Cristian, para también poner sobre la mesa otro asunto que vamos a conversar en el próximo segmento y es la cuestión de si es el regreso de la diplomacia de las grandes potencias. Se ve aquí claramente esta bipolaridad. China, Estados Unidos, queda por fuera Europa, por fuera un poco también relegado Rusia, digamos, en esta foto principal y que además se presenta como estabilidad al mundo en medio de este cambio de época que está experimentando el sistema internacional, ¿no? Pero este análisis lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Vamos a ir brevemente a una pausa y al regreso seguimos ahondando en este tema, en esta reunión del presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump. Fundamental lo que hemos visto en los últimos días, que por supuesto marcará cómo se irá conduciendo la política internacional en los próximos años. Hacemos entonces una pausa en esta conversación y al regreso tendrán ustedes más de este análisis.